Muy bien, amigos, estamos aquí en Madrid, cerca del Parque del Oeste, ¿no? Cerca del Parque del Oeste, bueno, en una terraza hermosa, en un lugar que hay un clima espectacular, no como en Uruguay, y obviamente aquí estamos entrando en el verano y allá no, decididamente estamos saliendo de cualquier tipo de calor y estamos entrando en la ola polar. Conmigo está Jordi Doce, poeta, traductor. Hemos conversado muchas veces en La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás, Jordi? Muy bien, y feliz de reencontrarme contigo después de estos años de pandemia y COVID y confinamientos y prohibiciones varias, ¿no? Muy contento. Jordi, estuviste como todos en el confinamiento, en el COVID. Hablamos contigo, creo que fue por teléfono. Hablamos, sí, claramente cuando leí el diario de confinamiento que hiciste, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el título, pero digamos, como que fue un periodo, da la impresión, de que te ve de afuera, de mucha producción. Bueno, más que un periodo de mucha producción, el confinamiento, al menos para mí, y eso es algo que creo que lo comentamos además en aquella conversación, el libro se titulaba La vida en suspenso. La vida en suspenso. Y en efecto fue un poco eso, ¿no? La vida entró en una especie como de estado de suspensión animada. Y más que un periodo productivo fue un periodo de detenernos, ¿no? De detenerme, de recuperar una cierta intimidad, evitar un poco la vorágine del día a día, laboral, doméstica, etcétera, etcétera. Y bueno, eso inevitablemente también me llevó a recuperar textos antiguos, a ordenar lo que tenía escrito, a añadir cosas que obviamente pues escribieron en esos meses. Yo sé que ha sido un tiempo difícil para todos, también lo ha sido para mí en cierta medida, pero algo sí agradezco de ese tiempo y es que nos permitió parar, mirarnos un poco a los ojos, en fin, no sé, tomar conciencia de la situación, reflexionar y en realidad esos 2 meses de confinamiento duro yo los viví con cierta placidez. Como digo, me siento un poco culpable por decirlo porque sé que fue un tiempo de sufrimiento y para mucha gente de muerte y de preocupación económica, pero yo tuve la suerte de poder vivirlo de otra manera, ¿no? Y traté de adaptarme a la situación y de sacarle partido. Pero, ¿y seguiste produciendo, publicaste distintos tipos de libros, digamos, en distintos géneros? A la vez mantuviste las reseñas también, porque sos un crítico, aparte de traductor. O sea, como que se te vio muy productivo. La pregunta es, dentro de alguien que vive en Madrid y que está muy vinculado también al mundo editorial, ¿no? A varias editoriales, ¿hasta qué punto el ruido mediático o el ruido de estar en la normalidad, ¿no? Con todo ese estrés, o estrés no es un estrés necesariamente, pero bueno, todos esos movimientos que hay en torno a la literatura, lo extraliterario, ¿no? Presentaciones, mesas redondas, toda esa cosa que ocurre, que no es solamente tiempo, es espacio mental también, digo. En esos 2 años de confinamiento, en esos 2 años de COVID, eso cesó, ¿no? La pregunta es, ¿eso es lo que te hacía, por ejemplo, que no publicaras tanto antes? Bueno, para el ruido del tráfico que tenemos, que no sé si será percibido por los micrófonos, ¿no? Bueno, en efecto, yo trabajo en el mundo editorial, ¿no? Soy editor, sobre todo de poesía para la editorial Galaxia Gutenberg, pero hago trabajos ocasionales para otros sellos. Y durante unos meses la actividad editorial cesó. Es decir, ¿no? Estábamos todos un poco, como decimos aquí, a verlas venir, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Y se creó un vacío, se creó un espacio diáfano, un tiempo diáfano, libre de obligaciones y que yo, pues, casi de manera instintiva, pues ocupé con la escritura, con la lectura, con estar también con mi familia, ¿no? Escribir en defensa propia. Escribir en defensa propia. También la escritura en el momento del confinamiento, y esto lo he dicho algunas veces, era mi forma de meditar, es decir, era mi forma de tranquilizarme. Claro. En todas las prácticas meditativas hay que aprender a respirar, o hay gente que reza, y la plegaria o la respiración son formas de tranquilizarse, de religarse al mundo, de resituar la relación con el mundo, ¿no? Bueno, pues escribir para mí es eso, escribir tiene ese elemento, es mi forma de relacionarme
con el mundo, ¿no? Y en ese momento el confinamiento fue mi forma de rezar y de meditar y de respirar. Y efectivamente vivir en Madrid tiene ese peligro, ¿no? Es una ciudad que tiene muchísima actividad cultural, muchísima actividad editorial, y si uno se descuida, pues se ve de repente arrastrado a una serie de tareas y de obligaciones que pueden ser gratas o que pueden ser interesantes, pero que en última instancia te sacan mucho fuera de ti mismo, ¿no? Entonces hay que ser inteligente, saber decir que no, retraerse en algunos momentos y bueno, a veces salir al mundo y a veces retirarse del mundo, ¿no? Yo hago mucho eso. Yo tengo temporadas en las que estoy un poco más activo socialmente, pero también hay otras temporadas en las que me intento, vamos, lo consigo, ¿no? Lo intento y lo consigo, que me retraigo y estoy un poco dedicado a mis cosas, porque es que si no realmente no puedes escribir, ¿no? Ni puedes, en fin, trabajar con un mínimo de tranquilidad en nada. Porque hay una cosa que es toda la creación literaria, y es algo difícil de comprender o de explicar desde fuera de la literatura, que es todo libro, todo buen libro, es más que, sobre todo es tiempo invertido, digamos, tiempo que nadie nos va a pagar todo el tiempo invertido, porque realmente es, y no solamente la escritura, me refiero a la corrección, y no solamente a la corrección, me refiero a la edición y a todo esto. Es como una especie de vino, el buen vino no se puede acelerar, aunque sabemos que a nivel literario se intenta una y otra vez acelerar los tiempos, y entonces ocurren eso, sobre todo la falta de intensidad a veces. Y bueno, ¿y vos no te has planteado que ese ruido, digamos, te quite tiempo o te ocupe tiempo? No. Y la otra pregunta es, una cosa es el exterior, que lo que acabas de decir es muy claro. La demanda del exterior te quita tiempo para la introspección o para el trabajo interior, ¿no? Sí. Pero también hay demanda del exterior a través de las pantallas. Bueno, ¿no? eso es o sea, las redes sociales. Eso es el virus de nuestra época, en realidad es ese, ¿no? También. Bueno, vamos a ver, el otro día estaba leyendo una entrevista con una autora, con una escritora, ahora no recuerdo su nombre, en el que decía, en esa entrevista decía, qué raro que personas que escribimos libros y libros con los que nos comunicamos con el mundo, seamos personas tan poco diestras para la comunicación, personas que más bien estamos viviendo en soledad o retirados del mundo, ¿no? Es decir, que escribimos libros en soledad para comunicarnos con el mundo a través de los libros, ¿no? Claro. Es un poco paradójico. Pero es verdad que todo trabajo creativo necesita un espacio y un tiempo que hay que proteger celosamente. Y yo, desde luego, cada vez lo protejo más celosamente. Eso por un lado. Pero también es verdad, y esto es algo que también he observado y que seguramente tú, Pablo, también habrás observado, y es que hay épocas en las que uno está muy ocupado con cosas y, sin embargo, la mente es capaz de generar escritura lateralmente. El año pasado, que estuve bastante ocupado el primer semestre con trabajos editoriales, porque volvió la actividad, y sin embargo estuve escribiendo casi en trance un libro de poemas, que es Maestro de Distancias, que se acaba de publicar hace 2 meses, y que es el libro quizás más intenso que he escrito en mi vida, el libro con una mayor intensidad emocional y un voltaje verbal, ¿no? En fin, no sé su calidad, creo que es un libro digno, pero la verdad es que fue una experiencia de escritura muy intensa. Y la hice en medio de otras muchas cosas, ¿no? Y luego hay temporadas en las que uno está muy desocupado y tampoco la mente creativa funciona. Es decir, la creatividad es algo misterioso que a veces no sabemos gobernar muy bien. Pero ciertamente cuando uno está muy distraído, es decir, traído y llevado por las cosas del mundo, no es buena receta para la creatividad. Yo creo que el creador tiene que estar un poco aislado, o la creadora, en una burbujita y ser muy reservón con su tiempo, con sus fuerzas. Redes sociales, todo este mundo. Yo es que, vamos, creo que estoy únicamente en Facebook y por una cuestión profesional, de que tengo que anunciar un poco los libros que hacemos en Galaxia, pero me parece una manera muy entretenida de perder el tiempo, ¿no? A veces pienso que si hubiera existido Facebook o todas estas redes sociales cuando yo tenía 25 años... No hubiera sido escritor. No hubiera sido... No, seguramente hubiera sido escritor, pero no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho, ¿no? O sea, no sé, creo que es una forma bastante... Está bien, porque creas a veces buenas relaciones, diálogos, sintonías, vínculos, pero no me acaba de convencer.
Además, yo creo que lo que favorece es una especie de narcisismo depredador por el cual todo el mundo está empeñado en mostrarse, en exhibirse, en estar ahí, decir yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. A mí me interesa otra cosa, ¿no? La literatura y el arte también es una conversación en la que participamos muchos, y esa conversación se alimenta y se retroalimenta de lecturas, de crítica, de atención a los demás, no tanto de atención a lo propio, sino también de la atención a los demás, ¿no? Y creo que las redes sociales no favorecen esa conversación. Lo único que favorecen es una especie de monólogos superpuestos, un poco histéricos, que no dialogan entre sí. Sí, yo creo que es lo mismo, una acumulación de monólogos o una acumulación de discursos que son, a veces ni siquiera son personales, pero el mismo hecho de que alguien pueda bloquear a los que discrepan hace que, y dejar solo a los que están de acuerdo con uno, lo que hace es simplemente amplificar o matizar el mismo discurso ese monológico que llevamos a cabo. De todas formas, todos criticamos a las redes sociales y todos estamos, o casi todos estamos en las redes sociales. Sí, bueno, yo mea culpa, y además quién soy yo para meterme con la gente cuando yo estoy en Facebook, por ejemplo, ¿no? Pero en la vida siempre he intentado, esto me lleva, por ejemplo, a aquel debate, a ese viejo debate, ¿no? De qué dejas ver a tus hijos, ¿no? Yo tenía un amigo marxista, de valenciano, que, por cierto, que decía, no, yo a mis hijos les prohíbo que vean cualquier película de Walt Disney porque me parece lo peor, ¿no? Es el síntoma y la expresión del capitalismo americano más... Bueno, yo pensé, realmente podría prohibirle a mi hija que viera cualquier producto Disney o cualquier producto americano, etcétera, etcétera, pero también entonces hago que mi hija quizás se pierda algunos referentes, a veces se comunique con sus semejantes y con sus iguales, y también que sea capaz, es decir, yo dejé que viera algunas cosas Disney, pero ya desde pequeño también intenté que viera otras cosas, y que con los años desarrollar su pensamiento crítico para saber enfrentarse a eso y decodificarlo, ¿no? Y ahora mismo pues es una persona que creo que tiene herramientas críticas para poder apreciar diferentes tipos de arte, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, es una cinéfila empedernida, y creo que lo último que haría sería ver una película de Walt Disney, pero porque no se la prohibí. Creo que si se lo hubiera prohibido, a lo mejor ahora estaría buscando eso, ¿no? No sé. Bueno, por las redes sociales, ¿quién soy yo? Pues yo también estoy en ellas, no estoy al menos como digo, estoy en Facebook. Pero bueno, intentamos hacer un uso, yo creo que al menos morigerado, razonable, como una herramienta más para difundir el trabajo editorial. Claro. Pero el tema con las redes sociales en general es que funcionan en parte como sustitutos de los antiguos o los medios de prensa convencionales, ¿no? ¿Qué ocurría con los medios de prensa convencionales? Esto lo ha hecho alguien, un filósofo, bueno, que cuando uno intentaba los medios de prensa convencionales, no había demasiado espacio, uno trataba de meterse, y antes de meterse, bueno, ya tenía preparado todo para decir. Quiero decir, es poco espacio y una gran preparación para decir, porque había que aprovecharlo. Las redes lo que dieron es mucho espacio y nadie prepara absolutamente nada, por lo menos por eso se cae muchas veces en los clichés y no sé qué, no sé cuánto, o sea, las repeticiones, reiteraciones. Lugar común, pero también sirven como medios, sirven, o sea, si uno tiene contenido, sirven como medios. Efectivamente, el problema es que ese contenido yo creo que queda a veces un poco diluido en medio de la vasta inmensidad de producción textual que generan, ¿no? Que en gran medida es insignificante, que tiene muy poco valor. Efectivamente, ¿no? Los medios tradicionales tenían una jerarquía, había una serie de filtros editoriales, de filtros periodísticos que hacían que, bueno, pues cuando algo salía en el periódico es porque había pasado esos filtros y por tanto era validado, ¿no? Y se consideraba que cuando uno publicaba un artículo en un periódico era, bueno, has cumplido, ¿no? Has pasado unas vallas, Exacto, has logrado y es como has coronado, claro, una cima. Mientras que, bueno, ahora cualquiera puede dar su opinión en su muro y aquello parece que tiene el mismo valor que otras opiniones, ¿no?
yo sigo creyendo en la disciplina del esfuerzo, de la preparación, de la formación, de los filtros. También creo que los filtros y las jerarquías son muy interesantes porque también uno se forja y se forma batallando contra ellas, claro, pero batallando bien, no sorteándolas o evitando o rehuyendo la pelea, sino que cuando no te gusta un cierto filtro, no te gusta una cierta jerarquía, cuando te enfrentas a ciertos árbitros de la cultura porque están ahí, pues te enfrentas a ellos, pero das la batalla. Incluso hasta por acumulación, ¿no? Efectivamente. Chocando. Pero claro, si lo único que haces es rehuir esa batalla y te refugias en las redes sociales, en cierta forma es, bueno, pues es una manera, yo creo que es fácil y un poco trivial, ¿no? de poder expresarte. Sí, egoica también. Efectivamente. ¿Y qué pasa con la poesía? Y bueno, esto está viendo no solamente a través de las redes sociales, sino en este cambio que estamos viendo cultural y de sensibilidad. Una de las cosas que caen son las referencias y sobre todo la crítica. La crítica literaria, narrativa, claramente, o se va achicando. Hace añares, hace muchos años, creo que fue en el 2009, Ignacio Echevarría nos decía en La máquina de pensar, allá en Montevideo, que él alertaba en ese momento, 2006 era, no me acuerdo, que entre 2006 y 2009, que él veía que en el país cultural, en el suplemento de país, las reseñas se iban achicando y los pies de página que era la promoción se iba agrandando, y los que escribían la reseña eran los mismos que escribían las promociones, porque digamos, la publicidad literaria hay que saber de literatura para escribirla, no puede escribirla cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa crisis? ¿Ves que haya crisis de crítica literaria? ¿Lo ves o no lo ves? Bueno, el fenómeno que denunciaba Ignacio Echevarría hace ya casi 17, 18 años, efectivamente ha ido a más. Es decir, que yo ahora estoy escribiendo crítica literaria para el suplemento de la lectura del Mundo, aquí en España, y son reseñas breves, que además tienen título, una entradilla, la reseña propiamente dicha, y luego tienen una parte, ¿no? Entonces tienes al menos 4 tipos de texto, ¿no? 3 de los cuales son un poco decorativos, claro, o que completan, ¿no? Cuando realmente el espacio que se podría dedicar a la reseña, si quitáramos esos textos, sería mayor. Con lo cual yo tengo, para lo que es la reseña propiamente dicha, tengo muy poquito espacio, ¿no? Tengo apenas poco más de 20 líneas. Y pues imagínate lo que uno puede decir sobre un libro de poemas en 21, 24 líneas. Bueno, eso por un lado. Vamos a ver, el problema aquí es que la crítica literaria, bien sea la crítica ensayística más extensa, la crítica de revistas menos extensa, o la crítica de periódico, que es la reseña y que es siempre breve necesariamente, son formas de prolongar, extender y mantener activa la conversación sobre los libros. Y yo creo que ninguna cultura literaria puede vivir sin esa conversación, una conversación que se nutre de la traducción, de la crítica, evidentemente también del aprendizaje en la academia, ¿no? Cuando la academia está en diálogo con la sociedad. Y esa conversación nos constituye, ¿no? Sin esa conversación es muy difícil hacer nada valioso en la literatura, porque vas a descubrir mediterráneos, vas a pecar de adanismo, vas a creerte que realmente todo empieza en uno, no sé, no me parece que eso pueda tener mucho interés. Y esa conversación además hace que tus ideas se contrasten con las de los demás, que tú tengas que valorar lo que han hecho otros antes que tú, que bueno, pues que dialogues con ello, ves qué te puede servir, qué es lo que no te va a servir, con lo que no estás de acuerdo, con lo que estás de acuerdo. Y el problema que hay ahora mismo en una parte importante de la producción, no tanto de literaria como editorial, es que está basada mucho en técnicas populistas, ¿no? De halago del público, de los likes. Entonces, de los seguidores, ¿no? Si alguien tiene 10.000 seguidores en Instagram, puede ser más interesante. Bueno, es el principio aquel famoso del aquel disco de Elvis, ¿no? Que era 5 millones de fans no pueden estar equivocados, ¿no? Bueno, algo tiene que haber, evidentemente, si hay 5 millones de fans para Elvis, ¿no? Algo tiene que haber. Y además a mí me gusta Elvis. Pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces pues puedes tener 10.000 seguidores y que lo que escribas tampoco tenga muchísimo interés, ¿no?
Y son gente, mucha de esa gente precisamente dependen de los likes, dependen de los seguidores y se mueven en un paisaje, en un territorio donde esa conversación literaria no existe. A ellos no les importan las reseñas, no les importa... No, simplemente yo publico, tengo mi relación directa con los lectores. Hemos llegado a pensar que eso es bueno, pero si te fijas es el mismo principio que guía la política populista. Cuando el político dice, no, yo me comunico directamente con mis seguidores, no me hace falta la prensa libre, no me hace falta las elecciones, porque yo directa, no, me habla de la democracia directa. No, los jueces también. ¿no? Efectivamente, no, perdona. El sistema político de una sociedad libre y organizada tiene que haber tiene que haber un diálogo entre los diferentes poderes y tiene que haber un control. Tiene que haber un control. Si no hay un control, entonces en literatura está pasando un poco lo mismo con algunas, ¿no? Con algunos, sobre todo por ejemplo en la poesía, pues hay un tipo. Pero en la poesía está pasando que depende de los seguidores en claro, Instagram. Efectivamente. O de las redes. ¿Está pasando eso? Está pasando. Ahora mismo en España hay un grupo de poesía que, bueno, Luis Alberto de Cuenca los ha bautizado como parapoetas, ¿no? En España hay farmacias y parafarmacias. Las farmacias son lugares donde vas a comprar medicamentos con prescripción médica o receta médica, y la parafarmacia pues son locales donde compras productos homeopáticos o, en fin, otros productos que no tienen, o sea, que pueden tener, digamos, un beneficio para ti, para la salud, pero que no son estrictamente medicamentos, sí, ¿no? En fin, no bueno, están en la institución efectivamente. Médica. Bueno, pues ahora mismo hay una cosa que se llama, bueno, que Luis Alberto de Cuenca ha bautizado como parapoesía, que es eso, es una poesía muy adolescente, muy sentimental, muy primaria, realmente muy poco trabajada verbalmente, intelectualmente. Perdón, hay alguien que ganó un premio, ahora me está haciendo acordar del año pasado. Un chico, ¿no? Venezolano, pero ese quizás es casi anecdótico, ¿no? Hay otros nombres. ¿Qué premio ¿no? ganó, por ejemplo? Ganó el Espasa de poesía. El premio Espasa. Espasa es una editorial importante, tiene un premio de poesía que lo ganó, ya te digo, un chico venezolano, ahora no sé quién es. A nadie conocía además, pero porque tenía muchos seguidores, ¿no? Y era una poesía muy, bueno, llamarla poesía yo creo que es con todo el respeto, pero no creo que no está en la misma liga que de lo que hacen otros escritores a los que yo respeto. Sin embargo, bueno, pues son gente que tienen seguidores, que halagan un poco el gusto de sus seguidores y como digo, esta gente no les importa no estar en la conversación cultural, no les interesa no tener críticas, no generar un discurso crítico, una reflexión. Ellos simplemente les gusta tener ese diálogo directo, ese vínculo directo sin intermediarios, ¿no? Bueno, es legítimo, pero es otra cosa, ¿no? Las editoriales que vienen a ser también otra especie de filtro, porque las editoriales es lo que dice Constantino Bertolo en un librito que tiene, que está espectacular, que dice la diferencia entre un manuscrito que está en un cajón y la circulación social es un editor. Claro. ¿No? Es un editor, alguien que es un filtro. Pero en este caso las editoriales o los editores están filtrando o están aprobando esta forma de diálogo. No todos afortunadamente, pero claro, cuando tú publicas en una editorial se supone que es porque conoces más o menos el mundo editorial, has leído, eres lector, conoces, digamos, el territorio y tú identificas qué catálogo es más afín a tu propuesta y aspiras a que tu trabajo se publique en ese catálogo. Cuando yo le mandé un original hace muchísimos años a Pretextos es porque yo me llevaba años alimentando de ese catálogo, me gustaban los títulos que publicaba Pretextos, no todos evidentemente, pero grosso modo era un catálogo con el que yo me sentía reconocido e identificado. Y entonces, cuando tenía un original que juzgué que era digno de ser presentado a la editorial, pues lo mandé y me alegró mucho que fuera aceptado e incorporado a ese catálogo, ¿no? Porque la editorial era una prescriptora, era una instancia que prescribía, que validaba y que te otorgaba un cierto prestigio. Es decir, yo he publicado en esta editorial y publicar en Pretextos me da un cierto prestigio, ¿no? O al menos yo así lo siento, ¿no? Y la gente que va a buscar un libro
ya sabe más o menos lo que va a encontrar, ¿no? Entonces, con diferencias, porque luego los escritores son todos diferentes entre sí, pero bueno, yo creo que había esa instancia validadora. No sé ahora mismo, en algunos sellos, qué es lo que está pasando, pero yo creo que se mantiene bastante, el pretexto sigue teniendo ese valor, Galaxia lo tiene, Tusquets también lo tiene, más o menos, en fin, y así otros sellos, ¿no? Yo creo que en general eso sigue ocurriendo en los sellos principales. Bueno, para terminar nada más, hay entonces, digamos, esta nueva forma de escribir a través, porque me sorprendiste mucho, yo siempre pensé que los escritores que eran publicados eran los narradores, ¿no? Novelistas que tenían, no sé, 200.000 seguidores en Instagram o lo que fuera, entonces ya eso implicaba, sí. Porque sobre todo a nivel narrativo se necesitan más lectores, digamos, ¿no? La poesía sobrevive con menos lectores y aspira a menos lectores, ¿no? Eso es algo que le da mucho más libertad a la poesía y digamos, la etiqueta menos, ¿no? La clasifica menos. Sí, claro, yo no sé, en ese tipo de conversaciones siempre huyo un poco de ser prescriptor yo mismo, es decir, de decirle a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que escribir y cómo tiene que funcionar en la vida, ¿no? Que cada cual viva en libertad. Pero yo nunca he podido deslindar mi trabajo creativo de una concepción global de la poesía por la cual yo traduzco poesía, edito poesía, leo a otros poetas y me inscribo en una conversación. Vuelvo a insistir en la idea de conversación y para mí eso es fundamental. Me resulta muy difícil y muy empobrecedor pensar en la poesía como una expresión inmediata del yo, exhibicionista del yo, publicitaria de un yo que a mí, mi yo me interesa más bien poco. Que es una ficción, aparte. Es una ficción. Sabemos porque nosotros tenemos mucho, ¿no? Tenemos varios yoes, además, como decía Montaigne, y además lo que me interesa es lo que surge a través de mi trabajo con el lenguaje, de mi mirada sobre el mundo, de mi mirada sobre los demás. Me interesa ese diálogo entre la subjetividad cierta del escritor y el mundo que nos rodea, ¿no? Y el lenguaje con el que nos expresamos. Y de todo ese diálogo surge, creo, el hecho artístico, ¿no? Entonces, esa concepción un poco, no sé... Surge porque, perdón, la creación no se completa hasta que no viene el lector y hasta que no viene, digamos, todo lo otro, el circuito no se va completando hasta que no se procesa, digamos. Pero, claro, efectivamente, pero incluso antes de eso, realmente... a ver, ¿cómo lo puedo decir? Muchas veces mis ideas no son muy interesantes, en fin, no me considero una persona particularmente interesante ni inteligente, pero en el momento en que me pongo a trabajar con palabras que son de todos, que están cargadas de sentido por siglos de trabajo de otros escritores, que en formas que he heredado de otros escritores, digamos, dialogando con ejemplos que vienen del pasado y que también vienen del presente y midiéndome con esos escritores y artistas a los que admiro, ahí empieza a surgir algo interesante y algo que yo no esperaba. El arte tiene que también ser un poco algo inesperado para el propio creador, sí, ¿no? Tiene que haber esa dimensión de hallazgo, ¿no? Y efectivamente el círculo se completa cuando encuentra a un lector y muchas veces... O a lectores, porque cada lector, digamos, es único. Eso es otro concepto que a mí me cuesta mucho, porque primero lo entendí no hace tanto. Algo que Borges siempre planteaba, pero yo lo comprendí hace poco y me cuesta explicarlo, que es que en la escritura el lector tiene tanta potestad creativa como el escritor. Es difícil de explicarlo, pero ocurre así. Para mí ocurre así. No, y el escritor es solamente un lector más de su propia obra y a veces ni siquiera el más lúcido ni el más indicado para decir para hablar del libro, ¿no? Yo sé más o menos, tengo una idea de lo que he podido escribir,
según el lector va a encontrar elementos, interpretaciones que jamás hubieras oído y visto y imaginado y que son maravillosas. Y eso es así. Y es una cosa, es un y eso es maravilloso, ¿no? Cuando ocurre es muy, muy divertido, ¿no? Bueno, Jordi Doce, gracias por estar en la máquina de pensar, ¿eh? Gracias a vosotros. No sé muy bien qué pensará el oyente de esta divagación un poco enloquecida y pespunteada por el tráfico madrileño, pero bueno, espero que algo coherente quede en la mente de nuestros oyentes. Muchas gracias. Sí, ¿no? Y que siga la conversación, esa conversación infinita que es que significa la creación y la lectura. Jordi, esperamos que en algún momento pases por Montevideo y que podamos conversar allá en los estudios de la radio, de Radio Cultura. Ahora que podemos viajar de nuevo, a ver si es verdad. Pronto se cumpla.